escuchando. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos, Diego? Un placer. Esperando que ande todo bien la conexión porque está muy cargado acá en Buenos Aires y últimamente he tenido experiencias desafortunadas con esto, pero acá estamos. Bueno, vamos a aprovecharte al máximo mientras tenemos buena conexión. Y la primera pregunta obligada, Diego, es un poco el título que le pusimos a este encuentro, ¿no? Comparar la economía mundial, la crisis mundial con la crisis de Argentina, semejanzas, diferencias. ¿Por dónde arrancamos, Diego? Bueno, ya que me preguntaste por la economía, vamos al grano. Si querés, después vamos a algo más filosófico, pero empezando por la economía, yo te tengo que decir, mira, en el mundo hay 200 países. Hay 199 que se pueden dar el lujo pagando los costos que van a tener que pagar. Algunos van a tener que pagar costos más grandes, otros más pequeños, pero hay 199 países que pueden pensar en la locura de poner en stop, parar su PBI, parar su generación de riqueza. ¿Por qué hay otro país, un país solito, que no se puede dar ese lujo? Y ese país es Argentina. O sea, tenemos por un lado 199 que sí, pagando diferente cantidad de costos, y uno que no. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque ¿qué hacen los países cuando paran su PBI? Por un lado, se ponen a emitir dinero, ¿no? ¿Pero qué sucede? En esos 199 países, la gente que vive en esos países acepta el dinero que emite el Banco Central. No solamente lo acepta, sino que lo quiere. Y en épocas de crisis, como esta, donde hay miedo, aversión al riesgo, lo quieren todavía más. Entonces, si el Banco Central de cada uno de esos países no hiciera nada, habría deflación. Entonces, esos países maquinita logran que la inflación sea cero. ¿Ok? Perfecto. Del otro lado, ¿qué Perfecto. hacen esos países? Aumentan el gasto público, aumentan el déficit fiscal. Una parte lo pagan con esa emisión monetaria que no genera inflación. Otra parte, en esos mismos países, como esos países, la mayoría, jamás entró en default, todos consideran que los papeles de deuda de los países son lo más seguro, junto con el dinero. Entonces, ¿qué quiero decir? Tienen mucho financiamiento, porque la gente se va a los bonos y a bajo costo. Entonces pueden aumentar el déficit fiscal y el gasto público. Ahora bien, hay un país en el mundo que sus habitantes repudian su moneda. Entonces, si el Banco Central no hiciera nada, no emitiera, el repudio creciente por la moneda generaría sin emisión más inflación. ¿Por qué? Los argentinos, cuando tenemos miedo en crisis, ¿qué hacemos? Nos refugiamos en el dólar. Y para refugiarnos en el dólar, ¿qué hacemos? Nos sacamos de encima los pesos. O sea, en este contexto, si el Banco Central no emitiera, ya de por sí habría un fuerte aumento de la inflación. Si vos me escuchabas, yo a final de año, a principio de este año, sin COVID de por medio, decía que este año iba a tener mucho más inflación que el pasado. Bueno, ¿qué pasa? Argentina, copiando el resto del mundo, sí, pero teniendo las condiciones opuestas al resto del mundo, sale a emitir como loco. Y eso es tirarle nafta de cohete espacial al fuego de la caída de la demanda de dinero, al fuego del repudio de los pesos, que es más inflación. Entonces, ¿qué pasa? Sale el Banco Central a emitir y eso del otro lado, ¿qué genera? Eso genera que la inflación, que hoy en día, la interanual, redondeando, está en 50%, en el segundo semestre de este año empiece a viajar hacia los 3 dígitos. Y después se termina estacionando en los 3 dígitos. Del otro lado, no podemos jugar a ser Europa, Estados Unidos, que tienen con qué hacerlo, como ya expliqué. No podemos jugar a aumentar el gasto público y el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque Argentina está en default. Argentina es el único país que está en default. O sea, no solamente es el único país que
la gente cada vez va a querer menos el dinero que cada vez se emiten más, sino que está en default, o sea, no tiene financiamiento, o sea, todo lo que aumenta es el gasto, todo lo que aumente es el déficit fiscal, es en realidad todavía más emisión. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Argentina tiene que prender en forma completa ya el PBI de vuelta, porque no tiene con qué tenerlo parado. Entonces, ¿y cómo lo tiene que prender? Lo tiene que prender tratando de guardar las precauciones máximas posibles para tratar de minimizar los contagios. ¿Ok? Pero a ver, esto es como todo. Los políticos quieren controlar todo. Y en realidad es que los políticos no controlan nada. Y cuanto más quieren controlar todo, más desastres originan. Porque vos cuando tomás una medida en política, y en política económica en particular, vos no tenés la información detallada para poder tomar, esto lo explicaba muy bien von Mises, la imposibilidad del cálculo económico. La información que necesitas es infinita. No solamente es infinita, sino que es cambiante. Y está inmersa en cada uno de nosotros y es imposible acceder a ella. Pero si igual accedieras a ella, es imposible acceder con precisión, porque cambia constantemente. De hecho, vos tomás medidas de encierro y generás cosas que no tenías la más remota idea de que ibas a generar porque no tenés información para poder imaginarte que vas a generar esas consecuencias. Por ejemplo, aumentan los femicidios, aumentan los paros cardíacos. ¿Por qué? Porque la gente morfa más, chupa más, aumentan los divorcios, así por darte ejemplos muy mundanos y muy sencillos de comprender. Pero eso al universo económico lo tenés que Ahora, extrapolar infinitamente. Sí. Me ibas a ahora preguntar te algo. pregunto, Diego, te cuento que, sí, te cuento primero que se te ve interrumpido, pero se te escucha continuo, así que quédate tranquilo que todavía estamos sobreviviendo, estamos como un poco como el país, ¿no? La pregunta sería, cuando te dicen, bueno, pero Giacomini lo que nos plantea es que nos vayamos a arriesgar al contagio y que tengamos una crisis pandémica en el sistema de salud, que colapse y que eso nos lleve a una crisis superior. ¿Qué le contestás a los que te plantean esto? Bueno, varios puntos tiene de respuesta a esta pregunta. Vamos por orden. Primer comentario. La salud es pública. ¿Por qué es pública? Porque no hay libre mercado en la salud. ¿Por qué? Porque el 35% de la salud es prestada directamente por el Estado a través de los hospitales públicos. Después tenés otro 55% que es prestada a través de las obras sociales, que están totalmente reguladas, son compulsivas su afiliación y además reciben plata del Estado. ¿Ok? 35 más 55 ya estás en un 90%. Y después tenés la medicina prepaga, que tampoco es totalmente libre. ¿Por qué? Porque tiene que guardar cánones de estándar reguladas por el Estado y los precios están regulados por el Estado también. Que al margen les digo que terapia intensiva tenés 2.500 camas públicas y 6.000 camas privadas. Lo cual lo que quiero decir es que si el sistema de salud colapsa, lo primero que hay que decir que es la prueba manifiesta del fracaso, una vez más, del Estado en el mercado de la salud. Si a todos nosotros nos tienen que confinar, poner en prisión domiciliaria, es porque fracasa el Estado prestando la salud. Punto número 1, como era de esperar. Punto número 2, y no es menor también. Vamos al terreno positivo. ¿Qué quiero decir? Al terreno de la realidad, después pasamos al más filosófico. En el terreno de la realidad es, a ver, señores, ya estuvimos guardados hace un mes. Deberían haber tenido el tiempo suficiente para tratar de mejorar las condiciones
de prestación potencial de la salud. Ya pararon el PBI un mes. El PBI no es el botón de la luz que lo aprieto y se prende. Tarda 45 días en encenderse. Entonces, vayamos ya a prenderlo, el botón. Perfecto. ¿Cómo lo prendemos? Bueno, cuando uno mira las tasas de mortalidad en el mundo, uno se encuentra que los que tienen entre 50 y 59 tienen una tasa de mortalidad de 0,6, los que tienen entre 40 y 49 tienen una tasa de 0,3 y los que tienen entre 30 y 39, 0,14. O sea, todos los que tienen abajo de 60 pirulos, todos a laburar. Todos, absolutamente todos. A ver, ¿con qué? Con cuidados. O sea, usemos barbijo, lavémonos las manos, guardemos distancia, en los medios de transporte público que no esté recargado. Perfecto. Hasta ahí compro. Y al mismo tiempo separemos a las franjas etarias de riesgo. De hecho, cuando uno mira los infectados las muertes en COVID-19, es una campana de Gauss. ¿Qué quiero decir? La mediana y el promedio están en 70 años. Entonces, arriba de 60, resguardo. Pero, acá voy a usar a Rothbard. Esto lo pueden leer en la Ética de la Libertad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo que hizo el comunista de Rodríguez de Larreta, comunista o nazi, los dos extremos se tocan acá en la ciudad de Buenos Aires, es una barbaridad. A ver, vos no podés obligar compulsivamente por la violencia a prisión domiciliaria a todos los mayores de 70 años para supuestamente protegerlos del contagio. Vamos a analizar esto por parte, desmenucémoslo. Punto número 1. Me llama la atención y es muy cómico cómo todos los cortesanos del poder en los medios de comunicación masivos, televisión y radio, tanto de aire como de cable, todos hablaban loas de la medida. Claro, todos tienen entre 40 y 50 años, como dice mi amigo Milei. Con culo ajeno somos todos putos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué no le preguntan a uno que tiene 70, 71, 72, 73 a ver si estaba a favor de la medida? Ok, pero yendo más profundo, los medios de comunicación masivos se han dedicado, a partir de cobrar dinero, a partir de la pauta que paga el Estado, a transmitir miedo y pánico. ¿Por qué? Porque el miedo y pánico es el instrumento de legitimación más poderoso para sembrar el convencimiento, o sea, no tenés que usar la fuerza si convences, sembrar el convencimiento de que el gobierno está haciendo bien las cosas. No, justamente hoy en A24 estaban hablando que en todo el mundo había oficialitis. En todos los países del mundo estaban apoyando al gobierno de turno en la lucha contra el COVID-19, ya sea con la manera que encararan esa lucha. ¿Esto qué revela? Revela lo que estoy diciendo. Todos los medios de comunicación masivos están al servicio del gobierno, legitimando con miedo y pánico lo que hacen. ¿Y qué pasa? Si vos legitimás tan fuertemente con miedo y pánico, es una invitación a que hagan cualquier cosa, que puedan avanzar más y más. Y el ejemplo de Larreta es un gran caso en este sentido. Segundo, los abuelos no necesitan que los protejan. ¿Qué son, tarados? ¿Los tratan de infelices, de irresponsables? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho, pero voy a usar casos que conozco. Mi padre tiene 80 años, es muy asmático, es una persona que tiene 4 espasmos bronquiales por invierno. Mi viejo no asoma la nariz hace un mes y medio, ¿ok? Porque es muy consciente del riesgo que corre. Y yo fui a comprar, me pidió, me organizó, fui a buscarle sus 14 recetas de medicamentos al médico y fui yo a comprar los remedios. O sea,
con 70 años, con todas las que pasaste a lo largo de la vida, ¿me vas a decir que necesitas que Rodríguez Larreta te cuide de enfermarte? Por favor, simplemente es una excusa para avanzar la política, avanzar sobre el individuo y sobre los privados. Tercero, campo ya más filosófico. ¿Qué les digo? Acá vamos a leer la ética de la libertad de Rothbard. Es muy claro. O sea, nadie puede usar la violencia contra nadie que no haya sido violento. O sea, la violencia puede ser utilizada solamente desde lo defensivo, defendiéndote de un acto de violencia contra vos. Es la única forma que un liberal acepta la violencia y igual tampoco le gusta mucho. Pero ¿qué quiero decir con esto? A ver, si ustedes se fijan, los derechos, por ejemplo, los derechos a la propiedad y el derecho al cuerpo, a la utilización del cuerpo de uno, es su primogénita propiedad privada, el cuerpo de uno. ¿Qué quiero decir? Son definidas en un sentido negativo. O sea, vos tenés un perímetro alrededor de tu propiedad privada, alrededor de tu cuerpo, y tus derechos están definidos en un sentido negativo. Nadie puede entrar y invadirlos. O sea, negativo. Y es usado, definido como protección. ¿Ok? En un modo pasivo. ¿Qué quiero decir? Que no es el derecho de la propiedad no es definido en un sentido positivo, activo. No está definido de andá vos a hacer algo por. ¿Qué quiero decir? Nadie te puede obligar a utilizar la violencia para algo. ¿Ok? Nadie te puede hacer utilizar de una determinada manera tu propiedad privada, tu cuerpo, para no hacer algo. Y esto es lo que está en juego en este momento, porque a vos te dicen, no podés utilizar tu cuerpo, no podés moverlo en libertad, no podés salir a la calle porque podés contagiar a alguien. O sea, yo te privo de tu derecho para que no contagies. Es exactamente lo opuesto a los derechos de propiedad, que están definidos en el sentido opuesto. Es, nadie puede venir sobre vos para que no te jodan. Acá es, vos no podés hacer algo para no infringir a alguien. ¿Y cuál es el punto acá? El punto es que acá no hay algo cierto. ¿Por qué? Porque vos vas por... Primero, una cosa es si vos sabés que tenés COVID. Si vos sabés que tenés COVID y estás contagiado, vos tenés conocimiento que le podés hacer el mal a alguien. Ahora bien, si vos no tenés conocimiento y vos no estás contagiado, el por las dudas, no te pueden meter adentro por las dudas sin tener la información de que vos estás contagiado. Pero además, encima, dejo al margen, nadie sabe cómo evoluciona la enfermedad, porque tampoco hay una certeza de que te contagiás, tampoco hay una certeza que te vas a enfermar, con qué potencia vas a tener la enfermedad, ni mucho menos que te vas a morir. No se sabe nada. ¿Ok? Entonces, el punto acá es que nadie puede utilizar la violencia de esta manera. ¿Qué es la utilización de la violencia? Prohibirte usar tu propiedad privada, empezando por tu propiedad, que es el cuerpo. Y ojo, las calles no son propiedad del Estado, son propiedad de los taxpayers, o sea, de los pagadores de impuestos. Entonces, el Estado
tampoco se puede arrogar el derecho de decirte vos por acá no caminás, no podés ir. ¿Por qué digo esto? Porque imaginémonos el hecho hipotético de que 100 metros de una cuadra es una propiedad privada de los que viven hipotéticamente en esa cuadra, como si fuera un club, ¿no? Bueno, eso se pueden poner todos de acuerdo y decirte, bueno, en nuestra calle no entran sin tomarse la temperatura previa, ¿ok? Quiero que me muestres que son negativos de COVID, porque todos los dueños se pusieron de acuerdo y hay una propiedad privada. Ahora bien, el Estado no es dueño de las calles, te evita y te dice, vos no puedes usar las calles, no puedes salir a las calles. Y encima, sin ninguna prueba de por medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir acá? Y acá Rothbard en la ética de la libertad lo dice muy claramente. Aceptar este inicio de violencia, es abrir la puerta de una escalera que puede ir hasta el cielo. Si yo acepto esto, es una sucesión infinita. Y acá lo vemos, porque empezaron, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo de más allá. Y acá en Cava, Rodríguez Larreta terminó siendo la encarnación de Hitler y Goebbels, metiendo preso en prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, y escuchen bien, con la justicia cerrada. ¿Ok? Si vos querés poner un recurso para intentar defenderte, no lo podés hacer. O sea, ustedes pueden ver que lo que dice Rothbard tiene razón. O sea, sin república, digo, ¿no? Exactamente, cuando vos abrís la puerta a este accionar puede trepar hasta el infinito. Miren cuánto ha trepado en el último mes y medio. Ahora te tiro esta, Diego, que tiene que ver con la economía y tiene que ver con el planteo ético y filosófico que estás haciendo, ¿no? En algún momento al presidente de la Nación le preguntaron por cuándo iba a durar la cuarentena y él, no sé si se le escapó o realmente lo piensa, dijo, bueno, eso va a depender de la gente. Como en algún punto reconociendo de que el momento en el que la gente diga no quiero más cuarentena, independientemente de las decisiones gubernamentales y del poder de policía centralizado, la sociedad iba a tomar sus propias decisiones, como ha pasado en algunas localidades, en algunas ciudades y algunos barrios, inclusive cercanos a la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? Es decir, la gente tiene la potestad finalmente de tomar esa decisión. ¿No pensás que eso también va a pasar o va a ir pasando? Bueno, acá también voy a ordenar las respuestas porque todo este tema tiene muchas aristas y vale la pena tocar todo. Primero, vamos de lo más importante. Todo esto es una locura. ¿Por qué esto es una locura? Porque no hay datos, no hay información. Tenés la diatriba de los políticos atorrantes chorros parasitarios que te dicen, esto es una guerra. Bueno, perfecto, señor. ¿Y usted cuándo calcula que termina la guerra? Ah, no tengo la menor idea. Ah, o sea, me confina al frente de la guerra hasta el infinito. Perfecto. ¿Y cuál es su política para enfrentar esta guerra que no se sabe cuándo va a terminar? Mi estrategia es encerrarlos a todos y apagar la economía y que no haya más PBI. Ah, quiere decir que su estrategia es, por ahora, que el PBI sea, que se pare la economía hasta el infinito, no se sabe hasta cuándo. Acotación, segundo. Señor, el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser económico. Todas sus necesidades las satisface a través de actos económicos. Sin economía no hay salud. Sin economía no hay medio de sustento, no hay alimentación. Sin economía nos morimos. Entonces, si tenemos que parar la economía hasta el infinito, porque no sabemos cuándo va a terminar esto, nos vamos a morir todos. Primera inconsistencia. Segunda inconsistencia. Ok, mire, señor político, córrase, usted no sabe de este tema, me trae un asesor suyo de medicina
que le quiero preguntar cuánto va a durar esto. Bueno, viene el ministro de Salud, etcétera, con sus séquito de médicos. ¿Y esto cuándo termina? Miren, esto se termina solamente con la vacuna. Ah, ¿qué? ¿Y cuándo va a estar la vacuna? Y miren, la vacuna tiene una etapa de investigación, una etapa de prueba con animales, una etapa de pruebas con seres humanos y finalmente va a poder estar para el ser humano. Bueno, ¿y eso cuánto tarda? Y 1 año y medio como mínimo. ¡Ah! 1 año y medio. O sea, hay certeza que la solución va a tardar 1 año y medio. Perfecto. Bueno, segunda inconsistencia. La economía no puede estar parada 1 año y medio y nosotros no podemos estar encerrados 1 año y medio porque no vamos a morir locos. ¿Ok? Bueno, aparte, no cometimos ningún crimen que esté en el Código Penal y que esté avalado por nuestra Constitución para que nos tengan encerrados 1 año y medio. ¿Ok? Tercero y no menos importante. A ver, el punto es que este encierro, como toda actividad en economía, no toda, pero la mayoría, muchas, tiene lo que los economistas en difícil llamamos, es un concepto microeconómico, rendimientos marginales decrecientes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto que es que ponen la cuarentena, en una primera etapa el cumplimiento va mejorando, se llega a un pico y después se ameseta y después el cumplimiento empieza a caer. Entonces acá yo tengo una sospecha, es una sospecha hasta ahora nada más, que esto es peligroso en el caso argentino, porque estamos redondeando al 20 de abril, redondeando nos metieron en cuarentena el 20 de marzo, hace un mes. Ya estamos experimentando los rendimientos marginales decrecientes de la cuarentena. Ok, y falta casi todo el otoño. O sea, pasó un mes de los 3 meses del otoño y faltan los 3 meses del invierno. O sea, todavía faltan los 5 meses más difíciles, donde en teoría, de acuerdo a la limitada información que tenemos, los contagios y las muertes de COVID-19 podrían aumentar en forma importante. Y ya habremos hecho la parte más importante de la cuarentena. Entonces, ¿qué veo acá? Veo como que hay un pifie, no sé, en el timing. O tuvimos la mala suerte de que esto empezó lo más alejado del pico, del timing, para estas latitudes, ¿no? Entonces, es otro punto, ¿no? Después están los... Sí, pregúntame. No, te iba a preguntar si tu pronóstico en este contexto, con este diagnóstico excelente que estás planteando, el mundo civilizado, desarrollado, se está planteando, bueno, tenemos que superar esto, pero tenemos que pensar en cómo arrancar y en cuánto tiempo nos vamos a recuperar. Y hay cálculos que vos conocés mejor que yo respecto de cuánto va a caer el Producto Bruto en esos países y cuánto tiempo tardará en recuperarse. La pregunta sería, ¿cuáles son tus pronósticos respecto de esta dinámica de Argentina en cuanto a cuánto puede caer la actividad económica y cuánto puede demorar Argentina en retomar el camino? Bueno, acá hay grandes diferencias. Grandes diferencias. Primero, el mundo en diferentes grados, no es lo mismo Estados Unidos, Europa, que, no sé, Chile o Brasil, para decir de alguna manera. Tienen diferentes espaldas para hacer esto, ¿no? Argentina no tiene espalda directamente. Argentina ya se dirigía a una profunda crisis aún sin el COVID-19. Argentina se dirigía a la crisis más grande de su historia sin el COVID-19. Yo creo que la crisis a nivel mundial, empiezo por el mundo, va a ser más fuerte en 2020 que en la crisis del 2008-2009. A ver, la crisis del 2008-2009 el mundo venía creciendo al 4% y cayó al menos 1,6, menos 1,8. O sea, prácticamente se
pegó un viaje de 6 puntos porcentuales del PBI. El mundo, ¿ok? Y el mundo, el nivel de actividad económica, después ya en el 2011 estaba creciendo nuevamente a los niveles previos, ¿no? En el 2000, final del 2010, y el principio del 2011. Y bueno, los índices bursátiles financieros tardaron 5 años a alcanzar el valor previo, ¿no? Bueno, Argentina, yo creo que el mundo esta vez venía creciendo al 3 y no va a caer al -1,5. Va a caer al -4 el mundo. Ahora bien, yo creo que la caída de Argentina, tranquilamente, puede ser entre 3 o 4 veces la del mundo. Argentina va a caer más que en el 2002. Una nota en Infobae hoy explico por qué Argentina está yendo a la peor crisis de su historia y está viajando hacia el socialismo, ¿no? Argentina, no sé, pero su PBI puede caer -12, tranquilamente, -13. Este año, -11, o sea, un número fastuoso, -12, -13. Hay que ver cuánto tienen parada la economía, por eso no se puede saber con precisión. También podría ser -11, -12, -15, ¿no? La inflación va a iniciar un viaje en el segundo semestre, la que está en 50 a los 3 dígitos. Y se va a estacionar en los 3 dígitos en el verano del año que viene también. Y yo creo que el 2020-2021 está jugado. El PBI de Argentina va a caer esto en el 2020. En el 2021 también va a caer el PBI. Ya está jugado. Probablemente no caiga tanto como este año, obviamente, pero puede caer tranquilamente -3, -4. Nadie se puede sorprender. Cayó -2,3 en el 2019, cayó -2,5 en el 2018. Cuando miro el PBI per cápita, que es lo que hay que mirar, hay que pensar que el 2019 cerró 8% por debajo del 2015, 12% por debajo del 2011 y 5% por debajo del 2007. ¿Qué quiere decir? Que la destrucción de la riqueza en Argentina ya tiene 12 años y que en realidad, cuando yo miro la película, ya hay 3 gobiernos o 3 presidencias que son caídas. La de Macri, mayor caída que la del segundo mandato de Cristina, que fue caída, y la del segundo mandato mayor que la del primero. Y ahora se va a agregar el mandato de Alberto Fernández. Ahora bien, si el PBI cae -12 y cae -3 en el 2021, la inflación está en 3 dígitos, ¿ok? La deuda no se va a reestructurar muy probablemente. En un 80% no se va a reestructurar. Y si se reestructura y está esos números, cuando haya que volver a pagarla en 2023, pobrecito lo bonita que hayan firmado, porque la deuda en el 2023 va a ser más impagable de lo que es hoy. Entonces se metieron en un problema adicional. ¿Ok? Yo que veo que si Argentina en el 2021 no hace las reformas pro mercado, que cito en mi nota de Infobae hoy, Argentina va a caer todo el mandato de Alberto Fernández. Punta a punta. Argentina va a quedar, vos sos un tipo mayor como yo, va a quedar atrapada en una trampa, los jóvenes no lo saben probablemente, como quedó atrapada en la trampa en la década del 90. Argentina entre el 82 y el 90 estuvo en default. Argentina entre el 82 y el 90 no creció nada. Ahora no es que no va a crecer, va a seguir cayendo y va a caer más de lo que viene cayendo. Y va a quedar en una trampa de alta inflación con un dólar carísimo, más caro que ahora. ¿Y cuál es mi temor? Que estas reformas estructurales que hay que hacer para desarmar esto y poder empezar a crecer de vuelta, son reformas pro mercado, pro las ideas de la libertad, que repito, están en mi libro Libertad, 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 que hice con Javier, están descriptas en la nota de hoy, lo vuelvo a repetir para que lo lean de fácil acceso.
Pero el punto, ¿sabes cuál es? Que son todavía más profundos y difíciles que la de la década del 90. Con un grave problema. En la década del 90, Menem tomó esas reformas porque en el 89 había caído el muro de Berlín. Entonces, el único polo de poder que había quedado en el mundo era Estados Unidos. Y entonces, el mundo viró hacia el consenso de Washington, hacia las ideas de pro mercado, pro libertad. Entonces, ¿qué hizo Menem? Menem lo único que hizo fue subirse a la ola y surfear la ola que estaba de moda en aquel momento en el mundo. Entonces fue muy fácil hacerlo. Sencillo. Hoy no está la chicos. ola esa, ¿no? Peor, la ola va en el sentido contrario. A ver, Néstor Kirchner apoyó esa ola en los 90 y decía que había que privatizar. Chicos, ustedes no lo vivieron, pero fue así, ¿ok? Claro, les cuento, cobró $1.000 millones de regalías por YPF, los depositó afuera y se los afanó. Pero bueno, dicho al margen eso, ¿cuál es el problema? Que estas reformas pro mercado y pro libertad que necesita sí o sí Argentina, porque si no va a terminar en el socialismo extremo, van a contramano del mundo. Porque el mundo hace 20 años que se está moviendo hacia el socialismo. Con estados, incluido Estados Unidos con Trump, que cada vez tiene mayor injerencia en la vida del sector privado y en los individuos, con una Reserva Federal de Estados Unidos, un Banco Central de Europa, que cada vez potencia la creación de dinero artificial físico, bancario y de crédito, creando booms artificiales y burbujas, que para hacerlas ameritan cada vez más regulaciones, más intervencionismo. Entonces, ¿qué quiero decir? El mundo va hacia la izquierda. Obviamente está arrancando de muchísimos casilleros más atrás que Argentina. Y va más lento que Argentina. Ahora bien, ¿ustedes piensan que nuestra casta política tiene el bagaje intelectual para tener la capacidad de darse cuenta que tiene que ir en contra de la ola del mundo? Ni en pedo. No tiene ese bagaje intelectual. Segundo, las reformas estructurales que tiene que hacer Argentina. Sí o sí, porque si no terminamos en socialismo. Todas esas enflaquecen la billetera de la casta política. Reducen el bolsillo de la casta política. ¿Ustedes piensan que los políticos que son una secta parasitaria que vive de nuestro dinero, esquilmándonos en forma creciente con impuestos, y a las pruebas me remito, se va a votar otro nuevo impuesto que es una barbaridad? Y va a salir de alguna manera porque toda la casta política le conviene que salga. ¿Ustedes piensan que los políticos van a aplicar medidas que vayan contra su bolsillo? Yo les veo una probabilidad de ocurrencia realmente baja, como están dadas las cosas de hoy. La única manera que esa probabilidad de ocurrencia aumente es primero que tomemos conciencia nosotros. Los que tomemos conciencia, trabajemos para convencer al prójimo que tiene al lado. Y tercero, actuar. Bueno, hay varias Salir preguntas. a la calle. Sí, hay varias preguntas en esta dirección, Diego, que te hacen. Una de ellas es si pensás cuál debería ser un poco el rol del liberalismo. Hay gente que te pregunta por los partidos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Y así te aprovechamos al máximo. Tengo varias preguntas para hacerte sobre temas económicos también. A ver, yo creo que vamos al grano. Yo tengo los pies sobre la tierra. Yo creo que el acto más desafiante es la batalla cultural y salir a la calle, ¿no? Eso primero y ante todo. ¿Por qué? A ver, en las últimas elecciones, las ideas de la libertad, más allá de los formatos que hayan tenido, que todos saben cuál es mi posición y cuál es
han sido mis disgustos y que yo desprecio la última forma partidaria que han representado o pseudo representado la Ciudad de la Libertad. Pero dicho al margen, tuvimos 2% de los votos. A ver, ¿ustedes piensan que la realidad puede ser cambiada porque metamos un diputado? ¿Va a ser cambiada la realidad más porque metamos un diputado? Que por una frondosa y fuerte batalla cultural, con acción en las calles, que con los medios tecnológicos, nos convocamos y salimos, no necesitamos nada más. Yo creo que eso es lo principal. Entonces, una vez que avance, y recién después que avance la batalla cultural, yo creo que después viene el eslabón de la política. A ver, que en 2021, en el medio de esto, se meta un diputado. ¿Cuántos diputados nacionales podemos meter? Seamos conscientes, pies sobre la tierra. 1, 2, sería un éxito rotundo. ¿Ustedes piensan que cambia algo? No cambia nada. Entonces, yo creo que hay que ir por la batalla cultural. Funden los partidos que fundan. Me parece bien. Háganlo si quieren. Pero lo que yo le hablo a la gente es que entienda que la batalla cultural es el camino, los primeros eslabones, que los cambios tienen más probabilidad de ocurrirse hoy en día con la batalla cultural y saliendo a la calle, que es muy difícil para los liberales. Porque, a ver, yo fui tenista, yo fui teatronista, soy lo más individualista que hay, amo el individuo está por arriba de todo para mí. Entonces, realmente nos cuesta mucho a los liberales organizar algo. Pero de esto tenemos que aprender de la gente de izquierda. Tenemos que salir a la calle, nos tenemos que convocar. Eso va a ser más efectivo que el partido. Porque, a ver, que haya 1 o 2 diputados que hable 5 minutos y salgan los miércoles por Diputado TV, no va a cambiar nada. Es más, si ustedes al kirchnerismo, al PRO, le dan a elegir qué quieren, que los liberales tengan éxitos en la batalla cultural, salgan a la calle o que metan 1 o 2 diputados, van a decir, no, que metan 1 o 2 diputados. Porque el sistema nos lo comemos como un canapé. Sí, que metan 5 si quieren. Que metan 5 si quieren. Te hago un ping-pong con algunos temas económicos porque se nos va a agotar el tiempo de la entrevista. Porque hay muchas preguntas sobre eso. ¿Qué opinas del tema negociación de la deuda? ¿Cómo termina esa historia? Mirá, la deuda se paga financieramente en el corto plazo con superávit primario. La deuda necesitaría un superávit primario para arrancar del 2% del PBI. Antes de la reestructuración necesitaba 4, 4,5 al final del desastre. Y en el largo plazo se paga con crecimiento económico. ¿Okay? Argentina no crece hace 10 años. ¿Por qué no crece? Porque tiene un Estado gigantesco que nos ahoga a impuestos récord, a impuesto inflacionario récord y con una tasa de interés que nos mataba. ¿Por qué? Y la prueba es que estamos en default, porque la deuda era gigantesca. Son los 3 vehículos que financian el Estado. O sea, la economía no crece porque el sector privado no puede ganar dinero, no puede hacer negocio, entonces no invierte, no produce, no genera empleo por culpa del Estado. Este gobierno, su plan económico, pregunta sencillo, viene a achicar el Estado, bajar el gasto, reducir impuestos, bajar regulaciones para poder bajar impuestos. Si la respuesta es sí, no. La respuesta es no. Viene a hacer todo lo contrario. Viene a ganar al Estado, aumentar el gasto, incrementar los impuestos y acrecentar las regulaciones. Ergo, viene a agrandar los problemas. Vamos a crecer menos. Y el PBI va a caer 12, 13, 14 puntos este año. O sea, la deuda va a ser más impagable. Como van a aumentar el gasto, cae la recaudación porque pararon el PBI. El déficit primario puede ser -5, -6, -7. O sea, va a ser todavía más impagable financieramente. Todo esto lo dije. A ver, si la deuda es más impagable,
Lo razonable es que sí, como esto todavía no se materializó, lo razonable es que los bonistas digan, che, pará, Argentina se puede ir reverendamente a los caños. Mejor espero y no firmo nada. Quiero ver cuánto a los caños se va. Y hasta que no vea cuánto se va a los caños, yo no firmo. Además, si se va a los caños, a Guzmán lo van a rajar y va a venir otro. Y me va a tener que venir con una propuesta mejor. Entonces yo creo... Cosa que crees que va a pasar, ¿no? Creo que va a pasar. La probabilidad de ocurrencia, 80-90% que no le firmen. Ahora bien, si se da el milagro, que yo pienso que es un milagro, creamos en los milagros, que le firman y se da el otro 10-20%, que es un milagro para mí, yo creo muy baja probabilidad que le firmen. En realidad, como todo esto que digo que puede suceder, va a suceder, y ya lo expliqué, en el 2023 la deuda va a ser más grande, va a ser más impagable, más grande en términos de pagabilidad, ¿no? Entonces, los bonistas se metieron en un nuevo problema, más grande, y nosotros también, porque habremos caído en un nuevo default después de una nueva reestructuración sin haber empezado a pagar ni siquiera. Récord de los recontra récords. Para los tratados de economía. Exactamente. Entonces, esto es lo que yo veo en términos de deuda. Pregunto por otra cosa que apareció en el chat como consulta. ¿Qué pensás que puede pasar con las cuasimonedas? ¿Lo ves como un hecho inminente? A ver, las cuasimonedas son un disparate. El peso ya es un disparate. Imagínate las cuasimonedas. A ver, los argentinos... Hay un teorema que se llama teorema de la regresión monetaria de von Mises. Esto explica cómo surge el dinero. El dinero lo elige la gente. ¿Ok? ¿Y por qué lo elige la gente el dinero? Si lo elige la gente quiere decir que hay demanda de dinero. Y para que la gente lo elija, la gente tiene que tener certeza de que en el futuro ese dinero va a ser el bien más aceptado, que todo el mundo lo va a querer. Entonces, yo reservo mi valor en ese bien, en el dinero, porque todos me lo van a aceptar, entonces yo puedo intercambiar eso por todo lo que necesito. Dicho esto, nosotros ya dijimos el dinero, es el dólar. No elegimos el peso, no queremos el peso. Ergo, menos vamos a querer las cuasimonedas. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuasimoneda va a decir 100 en el papelito, me acuerdo del Federal en Entre Ríos, ¿no? Que está cerca de Corrientes, cotizaba a 50. O sea, vos presentabas el papelito, decía vale 100, y decía no, esto es 50. Va a pasar eso. Ahora bien, hay algunos trasnochados que dicen, no, porque ahora vienen los vencimientos de los impuestos, ganancias, bienes personales, que las cuasimonedas sean para pagar impuestos. Ok. Bueno, entonces la gente, como tiene que pagar impuestos, va a aumentar la demanda de cuasimonedas y va a caer la demanda de peso, porque va a querer utilizar la cuasimoneda para pagar los pesos, para pagar los impuestos. Si cae la demanda de dinero, va a haber más inflación. Y después escuché otros delirantes que dicen que quieren poner dinero con fecha límite. Bueno, emitamos dinero hasta que termine el COVID-19, o sea, no sé, 30 de julio. A ver, señores, si el dinero es algo que yo sé que va a ser lo más aceptado por todos en el futuro, si yo le pongo fecha de vencimiento, ya automáticamente no es dinero, porque sé que en el futuro no lo van a dejar de aceptar. Dicho esto, quiere decir que además es un taxímetro. A medida que se va acercando esa fecha, cae el valor de ese papelucho y te lo van a aceptar a 80, a 70, a 60. ¿Pensás que a no 50. lo van a hacer, que no se va a animar? Yo creo que con la cantidad de maquinitas que están dando, si quieren maquinitas que le den peso derecho viejo, ¿no? Es una boludez. Empiezo, para ir cerrando, Diego, y no robarte demasiado tiempo, quería preguntarte, porque hay muchas preguntas vinculadas a esto, ¿cuáles son tus recomendaciones para el ahorrista promedio, para el que todavía le quedan dólares, para el que le quedan pesos? ¿Cuál es tu mirada de lo que habría que hacer
en el corto plazo para, digamos, no sé si sobrevivir la palabra, para El que surfear apuesta al la ola? dólar gana por robo, todo dólar, Todo dólar. todo dólar. Con los bonos no te metes. No. Y la última, porque te preguntan varios esto, dicen, salimos a la calle y ¿qué hacemos, Diego? ¿En qué sentido? Claro, la salida a la calle, esta convocatoria que vos hacés de alguna manera de organizarnos y dar la batalla en ese terreno, ¿cómo te imaginas un escenario como ese? Seguramente dejen al mercado que actúa espontáneamente y ya van a tener la organización que ahora están pidiendo. Rothbard decía, nunca nadie sabe qué dinamismo ni qué formato va a tomar el mercado. Diego Giacomini, siempre es un placer conversar contigo, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición de siempre y seguramente nos volveremos a encontrar en algún momento. Un placer enorme y saludo para todo Corrientes. Un abrazo gigante, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Chau, chau.